El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El Centro Familia Feliz de México, AC, te da la más cordial bienvenida y te invita para que en los próximos minutos abras tu corazón a la palabra que Dios tiene para ti. Y recuerda que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hoy te voy a hablar acerca de cómo te puedes despojar de la amargura. ¿Sí? O sea, estamos viendo en estos jueves, estamos aprendiendo acerca de cómo tenemos que ser libres en Cristo, ¿sí? Hemos estado viendo temas acerca de despojarnos, ¿sí? La semana antepasada habló Lucre acerca de despojarte de agradar a otros, ¿verdad? De agradar a otros. Vimos también despójate de tu pasado, despójate del hombre viejo. O sea, son cosas que tenemos que ir despojándonos, porque si no, no vamos a poder avanzar, mujeres. Vamos a estar igual que el pueblo de Israel, ¿verdad? Dando vueltas y vueltas y vueltas y no salimos de ahí. Entonces Dios quiere que tú y yo podamos despojarnos de la amargura. Voltea a la que está a tu lado, dile amargura. Qué tremenda es la amargura, de verdad. Y yo le he pedido a Dios que nos revele si hay amargura en nuestro corazón. Porque eso es algo terrible, no podemos vivir, mira, la vida es tan hermosa. Cada día Dios dice que son nuevas sus misericordias, como para estar viviendo en amargura. ¿Sí o no? Para estar viviendo del pasado, es que me hicieron, es que me dijeron, es que... No, tenemos que vivir la vida felices. ¿Sí estás de acuerdo conmigo? Cuán directa y específica es la palabra de Dios en lo que refiere a remover, alejar y despojarnos de toda amargura, ira, enojo. Estas emociones revelan profundas y persistentes cargas que se adhieren a nosotras y continuamente nos impiden correr nuestra carrera en libertad. ¿Saben que la vida es una carrera? ¿Sí? Y si nosotros de verdad no nos despojamos de la amargura, eso es una carga que no nos va a permitir correr la carrera, porque la vida es una carrera, ¿sí? Tenemos que ir avanzando. La amargura de la que vamos a hablar en esta mañana es aquella que ha echado raíces y moran dentro de nosotras para entrometerse y explotar a su antojo. Orge, la palabra griega que significa enojo, sugiere un estado mental más establecido o permanente, frecuentemente apuntando a tomar revancha. Picria, el vocablo griego que se usa para amargura, significa cortar, punzar, de ahí literal, puntiagudo. O sea, la amargura es algo que está ahí como picándote, ¿sí? Aguzado, afilado, picante a los sentidos, del gusto, del olfato. ¿Alguna vez, no sé si te ha pasado, que cuando tú vas corriendo y cuando abres la boca y de repente te entra como un dolor que le llaman el dolor del caballo, ¿no? Pues así es la amargura, ¿sí? Que está picando ahí, tú quieres avanzar y de repente, ¡fum!, te pica. Ay, sí me acordé de lo que me hicieron, ay, qué dolor, ay, qué sufrimiento, pobre de mí. Y ¿sabes qué? La amargura está ahí picándote, ¿sí? Las raíces de amargura a menudo permanecen enterrados y aparecen ocasionalmente para punzar nuestra conciencia al traer a la superficie recuerdos dolorosos. ¿Sí? ¿Sabes qué? Qué importante. No sé, Dios una y otra vez nos recuerda que las cosas pasadas ya quedaron allá atrás. ¿Sí? Que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. O sea, por eso mucho recalcamos sanar tu pasado. Sana tu pasado para que no afecte tu presente ni tu futuro, ¿sí? Y ¿sabes qué? Hemos hablado una y otra vez que el que sana nuestras heridas se llama Jesucristo. Él vino para sanar al quebrantado de corazón. ¿Por qué muchas veces nosotros no le permitimos que Él sane heridas?
sane el dolor, sane el pasado, sane todo lo que tú has experimentado. Tú y yo, como les decía la vez pasada, hemos pasado por experiencias difíciles, pero no nos pueden detener. Pero esa decisión la tomas tú y la tomo yo. Tú y yo decidimos si esas cosas nos detienen y nos siguen amargando. ¿Sí? Es una decisión muy personal, ya no lo hace Dios, es tu decisión. Tú decides si sueltas la amargura o la sigues cargando aquí. Es una decisión muy personal, Dios no puede hacer nada. ¿Qué experiencia en tu vida, según tu parecer, son las que provocan un dejo de amargura? ¿Sí? Los sinónimos de amargura incluyen amargo, aflicción, pena, pesadumbre, pesar, tribulación, disgusto, sufrimiento, desconsuelo. Imagínate, todas estas palabras resultan tan desagradables, ¿sí o no? La pena, el desconsuelo. A veces cuando pasas por un problema, nadie te puede consolar. Y estás ahí llorando y haciéndote preguntas, ¿por qué me hicieron? ¿Por qué me dijeron? ¿Por qué me trataron así? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabes qué? ¿Por qué? Porque muchas veces Dios lo permite. Dios permite que tú y yo atravesemos esos momentos. Por eso tienes que entender que esas cosas no te pueden amargar. Por eso, fíjate, dice, vamos aquí en la palabra de Dios. Vamos a Efesios 4, del 25 al 32. Lo voy a leer en la traducción al lenguaje actual. Dice, por eso ya no deben mentirse los unos a los otros. Vamos a leer desde el 25. Todos nosotros somos miembros de un mismo cuerpo, así que digan siempre la verdad. Si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. O sea, todos vamos a pasar por momentos de enojo, ¿sí o no? Hay momentos en que algo te va a molestar, irritar, te va a hacer, pero te vas a poner como Hulk, ¿cómo le llaman esos? Sí, ¿verdad? Así, verde, negro, rojo, no sé cómo te vas a poner, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Eso no te tiene que hacer pecar. ¿Cuándo nos hace pecar? Cuando sale la amargura. Es que eres un esto, es que eres un el otro, y empieza a salir aquellas palabras altisonantes y empezamos a insultar. ¿Sabes por qué? Ahí es cuando empezamos a pecar. Es ahí donde entramos en pecado. Por eso dice, el enojo no debe durarles todo el día, ni deben darle al diablo oportunidad de tentarlos. Quien antes fue ladrón debe dejar de robar y ahora trabajar bien y con sus propias manos. Así tendrá dinero para ayudar a las personas necesitadas. No digan malas palabras, al contrario, digan siempre cosas buenas que ayuden a los demás a crecer espiritualmente, pues eso es muy necesario. No hagan que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios, que es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes para reconocerlos cuando llegue el día en que para siempre serán libertados o liberados del pecado. Dejen de estar tristes. Miren, ¿a poco no allá se dio una explicación muy clara acerca de las emociones? Estuvo tan clarito todo lo que son las emociones. Y sabes que nosotras somos muy emocionales. ¿Sí? Ay, ya me puse triste. Ay, ¿por qué pasó? No, sí, un momento, pero yo puedo soltar esa tristeza. De mí va a depender que yo me mantenga triste. ¿Sí? Nada me puede entristecer. ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene el control de todas las cosas. Y eso es lo que tenemos que aprender, que Dios tiene el control de todo, que las emociones ya no nos pueden dominar, que ya no vamos a vivir sujetas a las emociones. Ay, hoy estoy triste, ay, estoy muy deprimida, ay, no sé qué, ay, el otro día, ay, estoy muy feliz, y gritas y cantas y haces, y el otro día, apachurrada, ¿no? ¿Cómo estás siendo guiada por tus emociones?
Dejen de estar tristes y enojados. No griten ni insulten a los demás. Dejen de hacer el mal. Por el contrario, sean buenos y compasivos los unos con los otros y perdónense así como Dios los perdona a ustedes por medio de Cristo. ¿Sí? ¿Sabes qué es lo peor que puede existir en la iglesia, en la familia cristiana? Es que la gente todavía viva amargada. Déjalo para aquellas personas que no conocen, no tienen ningún conocimiento. Y ellas pueden vivir en el mundo ahí, sufriendo, amargadas, gritando, insultando, mintiendo, hablando mal de medio mundo. Sí. Pero nosotras tenemos que tomar una decisión de no dejar que la raíz de amargura, ¿sí? Por eso tenemos que detectar, realmente hay amargura en mi corazón, porque cualquier situación va a brotar. No me habló fulanita, salió la amargura, que se cree es una no sé qué, es una no sé cuánto, ¿sí? Pasas por un problema y hay amargura. Ay, por eso yo decía que lo que dicen en el cafecito es pura mentira. Mira, brota la amargura que hay ahí. Tenemos que tener mucho cuidado. El corazón, muchas veces nosotros estamos siendo engañadas. Dice que el corazón es engañoso, pero Dios lo conoce. Por eso es muy importante que tú y yo vayamos a la presencia de Dios y le podamos decir: Dios, examina mi corazón, ve si hay amargura, Señor, ve si todavía hay algo ahí que me estorba todavía. Tengo que despojarme de todas estas cosas. Y sabes que la Biblia habla muy claramente, y de verdad la Biblia nos enseña muchísimo. En Hebreos, ¿sabes qué? Ahí en el capítulo 12, habla acerca de cómo nosotros tenemos que, voy a leerlo en la Nueva Traducción Actual. La traducción actual. Hebreos, se los voy a leer acá. Hebreos 12. Me gusta por lo que está más claro. Ay, no sé si. Habla de los sufrimientos y nuestra confianza en Dios. ¿Cuántos saben que todos nosotros en este mundo vamos a sufrir? ¿Cuántos saben que nosotros vamos a pasar por tribulaciones? Eso es verdad. Entonces, ¿por qué cuando atravesamos ese momento no sabemos cómo responder? ¿Y qué sucede? Nos amargamos, ¿sí o no? Nos amargamos. Pero ¿sabes qué? Fíjate lo que dice. Todas esas personas están a nuestro alrededor como testigos. Por eso debemos dejar de lado el pecado, que es un estorbo, pues la vida es una carrera que exige resistencia. Pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza, y Él es quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz, porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz, y ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios. Fíjense, ¿ustedes creen que Jesús está sentado al lado del trono de Dios nada más porque sí? No, Él atravesó por sufrimientos y Él es un ejemplo para nosotros. Jesús es el mejor ejemplo para ti y para mí. Porque Él, después de haber sufrido, Él fue muy feliz, se sentó y está sentado a la diestra del Padre, ¿sí? Piensen en el ejemplo de Jesús. Mucha gente pecadora lo odió y lo hizo sufrir. Puedes decir, pero Él era Dios. No, pero Él también era hombre. Pero Él también experimentó lo que tú y yo experimentamos. Jesús sintió, Jesús lloró, Jesús experimentó el rechazo, experimentó la crítica, experimentó muchísimas cosas que tú. Por eso dice que no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nosotros. Porque cuando atravesamos por un momento difícil, el primero que se compadece de nosotros, ¿quién es? Jesucristo. Él es el único que se compadece. ¿Sí? Los demás a lo mejor te van a escuchar y, pues, pobre de ti, ¿no? Pero Jesús es el mejor que puede traer consuelo
a tu corazón cuando pasas por momentos difíciles. Pero me encanta esta parte, dice, piensen en el ejemplo de Jesús. Mucha gente pecadora lo odió y lo hizo sufrir, pero Él siguió adelante. ¿Qué hubiera pasado si Jesús, no, Padre, es que esta gente no merece que yo muera por ellos? Allá que pase lo que pase, mire cómo me tratan, ni me creen, me insultan, hablan mal de mí, dicen tantas cosas, y Jesús hubiera hecho. Pero Jesús siguió adelante. Tú y yo tenemos que seguir adelante, pero despojándonos de la amargura, ¿sí? No podemos permitir que la amargura, amada, yo te quiero decir que la amargura es un veneno que mata. Y no solamente te mata a ti, mata a los que están a tu alrededor. Contamina, la amargura contamina a otros. Una persona que está amargada va a contaminar a otros, va a empezar a hablar mal de otros, va a empezar a hacer muchas cosas. Y ¿sabes qué? Nosotros tenemos una familia, nosotros somos el corazón de nuestra casa. No podemos darnos el lujo de guardar amargura, porque al rato todos nuestros hijos van a estar amargados como tú. Y también el esposo. ¿Por qué? Porque nosotras las mujeres somos las que creamos la atmósfera de nuestra casa. Imagínate, llega tu esposo y tú así toda la amargada. Ay, sí, ¿y por qué no pusiste eso? Y esto, y regañando. Y dice, ay, no, bye, me voy. Porque esta mujer todo el tiempo está gritando, todo el tiempo nada le gusta, ¿sí? ¿Sabes por qué? Porque la amargura está ahí brotando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Por eso ustedes no deben rendirse ni desanimarse, pues en su lucha contra el pecado todavía no han tenido que morir como Él. Pero ustedes parecen haberse olvidado ya del consejo que Dios le da a sus hijos en la Biblia. Querido jovencito, está hablando, no tomes las instrucciones de Dios como algo sin importancia, ni te pongas triste cuando Él te reprenda, porque Dios castiga, corrige y castiga a todo aquel que ama y que considera a su hijo. ¿Cuántos creen que Dios sí nos corrige? Dios es un padre. Y si Dios no te corrige, entonces no eres su hija. Porque un bastardo no puedes corregir a un bastardo. Tú corriges a tus hijos. Y así es, Dios corrige a sus hijos. Entonces, si somos hijos o si somos hijas, nosotros tenemos que recibir la corrección de Dios. Muchas veces en esos tiempos donde pasamos por momentos de sufrimiento, porque en realidad a veces son momentos difíciles, ¿sí? A ver, ¿cuántas aquí han pasado por momentos de sufrimiento? Todas, todos, si levantamos las manos, yo también he pasado por esos momentos, ¿sí? Pero ¿sabes qué? Siempre esas cosas traen una enseñanza. Me encanta Dios, porque fíjate, a veces cuando paso por momentos difíciles, yo me pregunto a veces, Señor, ¿pero por qué? ¿Qué pasa? Porque siempre hacemos ese tipo de preguntas. Pero cuando pasa, yo volteo y digo, Señor, wow, qué bello eres. Yo no lo entendí en el momento, pero una vez que pasó, ahora puedo voltear y digo, wow, Señor, gracias. Pero viví esos momentos, viví el momento, pero no me quedé amargada. Dile a que está a tu lado, vive el momento, pero no con amargura. Ese es el problema de que nos quedamos amargadas y no podemos darnos ese lujo. Tú y yo no podemos darnos el lujo de ser mujeres amargadas, ¿sí? Porque somos hijas de Dios. Debemos de estar contentas, felices. Ok, Señor, no entiendo lo que está pasando, Señor, pero yo pongo mi confianza en ti. Pero yo confío, Señor, en que tú me ayudarás, que tú guardarás mi corazón, que tú, Señor, me vas a fortalecer en este momento, Señor. No puedo quedarme ahí, ¿sí? Yo les he platicado que he pasado, yo he pasado por momentos de sufrimiento. Pero yo sé dónde está mi escondedero, dónde está mi escondite. Yo sé dónde está mi fuerza. Yo sé dónde puedo liberarme de eso, dolor, amargura, enojo. Yo sé dónde. ¿Tú sabes dónde? En la presencia del Dios. Ahí. Por eso no podemos quedarnos en la amargura.
porque hay un lugar donde podemos nosotros acercarnos y poder despojarnos y poder perdonar, ¿sí? Si ahora ustedes están sufriendo es porque Dios los ama y los corrige, pero porque como si fueran sus hijos, porque no hay un padre que no corrija a su hijo. Si Dios no los corrige como lo hace con todos sus hijos, entonces ustedes no son en verdad sus hijos. Cuando éramos niños, nuestros padres aquí en la tierra nos corregían y nosotros los respetábamos. Con mayor razón debemos obedecer a Dios, que es nuestro Padre que está en el cielo, pues así tendremos vida eterna. Cuando éramos niños, nuestros padres nos corregían porque pensaban que eso era lo mejor para nosotros. Pero Dios nos corrige para nuestro verdadero bien, para hacernos santos como Él. Desde luego que ningún castigo nos gusta en el momento de recibirlo, pues nos duele. Pero si aprendemos la lección que Dios nos quiere dar, viviremos en paz y haremos el bien. Por eso no debemos dejar de confiar totalmente en Dios si la vida es como una carrera y fíjate, otra cosa que me gustó de acá dice, y ustedes tienen ya cansadas las manos y débiles las rodillas, cobren nuevas fuerzas. Corran por un camino recto y parejo para que el pie que está cojo se sane y no se tuerza más. Traten de vivir en paz con todos. En lo que te es posible, trata de vivir en paz con las demás personas. Haz tu parte, ¿sí? Y yo también voy a hacer mi parte y de obedecer a Dios, porque si no lo hacen, jamás lo verán cara a cara. No dejen que nadie se aleje del amor de Dios. Tampoco permitan que nadie cause problemas en el grupo, porque eso les hará daño. Sería como una planta amarga que los envenenaría. O sea, la amargura es algo, bueno, su misma palabra dice, amargo. Contamina, ¿sí? Contamina la amargura, ¿sí? Ninguno debe tener relaciones sexuales prohibidas ni despreciar a Dios. Eso fue lo que hizo Esaú, pues cambió sus derechos de hijo mayor por un plato de comida. Y cuando quiso que su padre le reconociera sus derechos, él no se los reconoció. Esaú lloró mucho, pero ya no había nada que hacer. O sea, muchas veces yo escuché esta palabra, dice, no tengan relaciones sexuales, pero lo hace como una comparación en lo espiritual. Saúl no valoró el derecho de ser un hijo primogénito. ¿Y sabes qué? Lo vendió por un plato de lentejas. Y a veces nosotros nos pasa igual. Decimos, me vale. ¿Qué me importa? No, pues no pasa nada. No, piensa que Dios pagó un precio por ti. Piensa que Dios dio su vida por ti. Por eso nosotros tenemos que estar bien con los demás y no guardar amargura, porque la gente que está amargada está peleada con medio mundo. Está peleada con medio mundo, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitamos hacer? ¿Cuál es el tema de este día? Despojémonos de la amargura. La amargura en el Nuevo Testamento se enfoca como ese estado mental airado y resentido que puede evolucionar cuando atravesamos por dificultades. El escritor de Hebreos describe las dificultades que entran en nuestras vidas y se refiere a ellas como la disciplina de Dios. Esto es muy importante que lo entendamos. Cuando pasamos por dificultades, piensa, ¿Dios me está disciplinando? ¿Su mano está en este asunto? ¿Es Dios? Sí. Y si es Dios, recibe la disciplina. Recíbela. Señor, gracias, porque tú me amas, por eso me disciplinas. Voy a cambiar esto, voy a mejorar, voy a hacer esto. Es como cuando nosotros corregimos a nuestros hijos, ¿no? Y están llorando. Y es cuando ya obedece. Oye, ves. Bueno, digo el obediente, porque el que es rebelde se queda ahí sentado, ¿no? Y sigue chillando, ¿no? Y hasta que el papá le dice, 2, 3, otra vez, y hasta que responde, ¿no? ¿Sí? Entonces nosotros no tenemos que ser ese tipo de hijas que hasta que el Señor nos agarre y...
Bueno, ¿sabes qué? A veces el Señor utiliza a aquellos que no son obedientes. A la primera, a la segunda, se está bien. El Señor dice, ok, me duele tanto, te amo tanto, pero yo no te quiero dejar como estás. Y es cuando viene el quebranto de corazón. Dios te puede romper, de verdad. Dios te puede romper. Él puede, nosotros somos como el barro, Él puede agarrar el barro y ¡fum!, estrellarlo. Y Él lo puede levantar y restaurar. Y es lo que Dios hace. Y muchas veces no entendemos esa parte, ¿no? Ciertamente decimos, Dios es bueno, sí, Dios es bueno, pero ¿cómo es que Dios se va a atrever a hacer esto? Pero Dios sabe con qué propósito lo hace. Sí. Dios sabe. Por eso debemos confiar plenamente en Él. ¿Sí? Tenemos que confiar plenamente en Él. Son un tipo de enseñanza que Dios en amor ha determinado que necesitamos para nuestro propio bien. Las experiencias aplastantes nunca parecen agradables al momento de sufrirlas. Son dolorosas. Solo más tarde podemos ver su fruto en forma de fruto apacible de justicia. Pero una experiencia que tiene como objetivo nuestro bien puede transformar, pero una experiencia que tiene como objetivo nuestro bien puede transformarse en amargura. Si tú no captas, ¿qué puede suceder? Que Dios te está disciplinando. Si tú no captas, ¿qué puede suceder? Que te puedes quedar amargada. Sí. Que tú puedes quedarte amargada. ¿Por qué esto? Empezamos a reclamar, empezamos a ver, pero mira, ese sí Dios le bendice, pero a mí ni se acuerda Dios, pero no sé qué. Y empezamos a ver a nuestro alrededor y ya estamos enojadas y estamos amargadas. Cuando atravieses por una dificultad, por un problema, tranquiquis, perdona, pásalo bien, confía en el Señor, ¿sí? No te quedes amargada. Muchas mujeres hoy en día viven amargadas por lo que les sucedió en el pasado. Y no han podido salir de ahí. ¡Qué triste! Que no puedas salir de ahí. Cuando tú tienes que tomar la decisión de decir, yo no me quedo ahí, yo no voy a vivir amargada el resto de mi vida. ¿O sí? ¿Quieres llegar a ser una viejita ahí que ande gritando y peleando con medio mundo? No, la verdad. Yo no quiero llegar a ser viejita y nadie quiera estar conmigo. Ay, quédese ahí, viejita amargada. A ver quién la aguanta, ¿no? Ni tus propios hijos van a querer estar contigo. ¿Por qué? Porque estás llena de amargura. Porque pastor, y nada más tus pláticas y, ay, es que te acuerdas que tu papá me trató así y dijo esto y dijo lo otro. Y ahí hablando del pasado, amargura. Solo que platicas algo como para testificar algo es correcto. Pero cuando tú estás hablando algo nada más porque estás dolida y yo veo a veces hay mujeres que están platicando su experiencia pasada y están llorando todavía. Lloran todavía porque hay todavía amargura, dolor, enojo, ira, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No debemos permitir que las experiencias o las dificultades que atravesamos se conviertan en una amargura en nuestra vida. El escritor señala que para beneficiarnos según el propósito de Dios, no debemos ceder lugar a la desesperación. Debemos luchar de la manera santa de Dios, vivir en paz con los que nos rodean y no dar lugar a la amargura. El remedio para la amargura entonces es apropiarnos de la gracia de Dios. Eso es, apropiate cuando estés pasando por problemas, alguien te haga daño, alguien te traicione, haga algo que realmente causó un dolor en tu corazón. Entonces apropiate de la gracia. Dice, Señor, tú me das la gracia para soltar, perdonando a esta persona que me hizo este daño. Porque yo de verdad, yo he tratado con muchas mujeres y hay mujeres que todavía están batallando con algo que ya pasó. Ya, según ya perdoné, pero todavía sigues ahí.
¿sí? De verdad, ¿cómo te das cuenta que ya te liberaste de ese dolor, de esa ofensa? Es cuando en tu corazón tú lo vas a percibir. Ya no hay nada acá. Yo puedo ver a la persona, yo puedo platicar todo, ya quedó atrás. Fue una experiencia difícil, pero ya lo pasé. Sí. Yo me acuerdo que nosotros atravesamos por una experiencia muy dura, mi esposo y yo, ya siendo cristianos. Sí, ya siendo cristianos, y de verdad fue muy doloroso para nosotros. Y sabes que yo me la pasaba llorando y yo me hacía muchas preguntas. Y decía, Señor, ¿pero por qué? ¿Pero por qué está pasando todo esto? No lo entiendo, Dios mío. Yo lloraba y le decía, Dios, ayúdame. Yo no quiero guardar rencor hacia esta persona. Yo no quiero, Señor, ver a esta persona mal. No, yo no quiero odiarla en mi corazón. No, Señor, yo no quiero andar hablando cosas que no deben de ser. Dios, ayúdame. Señor, yo tengo que salir de acá. De verdad, Dios nos sacó de ahí a través del perdón y de la oración, orando y bendiciendo a las personas. Sí. Soltando, y nosotros tenemos que aprender a soltar las ofensas, a soltar cualquier cosa que nos hagan. No podemos quedarnos ahí. No te atores, no te quedes ahí atorada. Levántate, digo, ok, Señor, ayúdame, dame la gracia, porque a veces hay momentos que pasamos cosas muy difíciles y decimos, ¿cómo? Es que tú no me entiendes, es que tú no sabes lo que yo estoy viviendo. Sí, yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe, y Dios te puede dar el poder y la gracia para liberarte de eso. Sí. Él lo puede hacer. Por eso no podemos tener justificación de vivir en la amargura. ¿Sí? Y mucho se da, por ejemplo, en las familias. Se da en la familia de Dios también. ¿Sí? Porque no me saludó, porque no me criticó, dijo algo. Bueno, es su problema. A veces tenemos miedo a las críticas. Tenemos más temor de las críticas que de Dios. ¿A poco no? Oye, si me critica, pues es su bronca. No pasa nada, no me va a quitar el sueño, no voy a tener insomnio, ay, no voy a vivir, ay, ¿por qué me criticó? Ay, ¿por qué me juzgó? Qué mala amiga, ¿qué esto? Es su bronca. ¿Sí o no? La persona que te critica y te juzga, ¿es tu problema? Es de ella, o es de él, o de quien sea. Sí. Nosotros tenemos que despojarnos. Ok, nos dolió, perdonemos. Perdonemos. Y si no podemos perdonar, vayamos a Dios y digamos, Señor, arranca todo esto. No quiero que haya ninguna raíz de amargura en mi corazón. Fíjate cómo Jeremías describe la amargura que vivieron los israelitas cuando Dios los corrigió fuertemente. ¿Sabes que Dios corrigió a ese pueblo? ¿Sí? Ellos vivieron momentos crisis, o sea, momentos difíciles, en momentos donde ellos se sintieron abandonados completamente de la mano de Dios. Y a veces son experiencias que vivimos, que a veces sentimos que Dios nos soltó de su mano. ¿Sí? Pero son cosas, fíjate, les voy a leer rápidamente, Lamentaciones 3, 5, 15, 19 y 20. Dice, me sitió y me rodeó de angustia y aflicción, y me llenó de amargura y me dio a beber una copa amarga de dolor. La copa amarga de dolor. Recordar mi sufrimiento y no tener hogar es tan amargo que no encuentro palabras. Miren, el pueblo llegó a un punto donde ya no había comida. Se estaban comiendo uno al otro. Y de ver toda esa escena tan trágica, tan difícil, porque muchas veces nosotros pasamos por momentos que podemos ver escenas tan difíciles y decimos, ¿qué está pasando? Y era exactamente lo que estaba pasando Jeremías, porque él era un profeta de Dios. Él estaba viendo cómo el pueblo estaba sufriendo. ¿Sí?
Dice, recordar mi sufrimiento y no tener hogar es tan amargo que no encuentro palabras. Siempre tengo presente este terrible tiempo mientras me lamento por mi pérdida. Y luego vamos a leer el 21 al 26. No obstante, aún me atrevo a tener esperanza. Fíjate, cuando recuerdo lo siguiente, esto es tan hermoso. Mira, en medio del sufrimiento, en medio de los problemas, acuérdate del amor fiel del Señor. Fíjate lo que dice acá, el fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan, grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Me digo, el Señor es mi herencia, por lo tanto, esperaré en Él. Entendió realmente que su esperanza estaba en el Señor, porque él realmente comprobó que el amor de Dios es fiel. Su amor no se acaba. Aunque pase lo que pases, aunque vivas experiencias difíciles, aunque pases por sufrimientos, el Señor es fiel. El Señor es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan. Por eso es bueno esperar en silencio la salvación que proviene del Señor, ¿sí? El Señor es el único que nos ayuda, y vamos a leer por último el 39 y 40 y vamos con otros. Entonces, ¿por qué nosotros simples humanos habríamos de quejarnos cuando somos castigados por nuestros pecados? Fíjate cómo él entendió que el pueblo estaba siendo castigado. ¿Por qué? Por sus pecados. ¿Sí? En cambio, probemos y examinemos nuestros caminos y volvamos al Señor. ¿Sí? O sea, muchas veces nosotros cuando estemos atravesando problemas, situaciones, examinemos nuestra vida. Examina, ¿qué estoy haciendo? Tenemos que checar todo, a ver, ¿qué está pasando? ¿Cuál está siendo mi comportamiento? ¿Cómo estoy actuando? ¿Qué es, Señor? Tengo que ver realmente qué está pasando. Porque a veces hasta nos olvidamos de eso. Nada más nos estamos quejando. Fíjate, dice, en cambio, probemos y examinemos nuestros caminos y volvámonos al Señor. Lamentaciones 3, 59, ya estamos terminando, 57, del 57 al 59. Yo estoy leyendo otra versión, pero ustedes ahí tienen su Biblia, o no sé si lo están pasando. Ah, sí, mire. Así fue cuando llamé, tú viniste, me dijiste, no tengas miedo. Señor, has venido a defenderme, has redimido mi vida. Viste el mal que me hicieron, Señor. Sé mi juez y demuestra que tengo razón. Si tú dices, este sufrimiento es a causa de una injusticia, ¿quién conoce todo? Él va a ayudarte. Él va a sacar a luz tu justicia. Así que no te amargues. Voltea que está a tu lado y no te amargues. De verdad, no te amargues. Pero ese malvado que me las va a pagar, que no sé qué. Sí, de repente como que nuestras emociones se desestabilizan, ¿no? Pero luego entramos en razón, no, Señor. Eso no está bien. No, Padre, no. Líbrame, Señor. No puedo actuar de esta manera, ¿no? ¿Sabes que Proverbios 14:10 dice que cada corazón conoce su propia amargura? Y nadie más puede compartir totalmente su alegría. A ver, pónganlo, ¿qué versión? Proverbios 14:10. 14:10. Y ningún extraño comparte su alegría. Órale. Quiere decir que el amargado nunca está feliz, ¿no? Fíjense, en la Biblia nos enseña muchísimo. Hay un relato acerca de un hombre llamado José.
José tuvo suficiente razón para amargarse. Sus hermanos lo vendieron. Sus hermanos le hicieron tanto daño. Yo, ¿cómo recuerdo esa parte cuando José se enfrentó a sus hermanos y cómo lloró? ¿Cómo lloró José? Cuando sus hermanos, como eran bien malvados, lo trataron mal, ellos pensaron, José ahora es el segundo del faraón, cuidadito, ahora nos va a ir mal. Ellos hasta tenían miedo por lo que habían hecho. Pero ¿sabes qué? José tuvo misericordia de ellos. Y esa es la actitud que debemos de tener con aquellas personas que nos dañan, aquellas personas que nos maltratan, aquellas personas que se portan injustamente con nosotros, ¿sí? Y fíjate, la amargura, surge en nuestros corazones cuando no confiamos en el gobierno soberano de Dios en nuestras vidas. Mira, ¿ustedes creen que Dios no permitió eso que viviera José? ¿Qué creen ustedes? ¿Lo permitió Dios o no lo permitió? Lo permitió. Él sufrió muchísimo, sufrió la ausencia de su padre, era el hijo consentido, bueno, dice la Biblia que su papá lo amaba más que sus hermanos, era el hijo que estaba ahí y ¿sabes qué? Lo vendieron, llega a la casa de Potifar, la mujer inmoral y ahí media lo quiso agarrar, acostarse con él tuvo que huir, ¿sí? Llega a la cárcel, en la cárcel se encuentra a dos personas donde él les dijo, interpretó sus sueños, ¿sí? Y cuando salió de la cárcel, le dijo, ¿sabes qué? Cuando tú salgas, tú me ayudas. Ese salió y se olvidó de José, ¿sí? ¿Tenía suficiente razón para amargarse? Mucho. Así que no hay pretexto, es que tú no sabes lo que yo he pasado. Porque si es cierto, ¿a poco no han oído mujeres? No, aquí no vinieron, no están aquí. Pero hay mujeres allá que te dicen, es que tú no entiendes lo que yo he vivido. Sí, también yo he vivido experiencias difíciles, pero yo decido si me amargo. Yo lo decido. No las circunstancias, no los problemas que vivas, no. Yo decido si me amargo. Sí. La decisión está en nuestras manos. Sabes que muchas veces no entendemos. Te digo, cuando nosotros pasamos, fue lo más difícil que experimentamos en nuestra vida, mi esposo y yo. Fue lo más difícil. Hemos pasado por experiencias difíciles, pero eso fue mucho, muy doloroso. Muy doloroso. Pero ¿sabes qué? Al final entendimos. ¿Y saben qué? Le damos gracias a Dios ahora. Gracias, Señor, porque fuiste tú. Aunque fue difícil, pero lo pasamos y no nos amargamos. Porque si nos hubiéramos amargado no estaríamos acá. No estaríamos acá. Quizá a lo mejor ya muertos, con cáncer, ¿sí? Ya ahí o en el mundo, lamentándonos de nuestra desgracia, ¿no? Porque muchas veces nos lamentamos de nuestra desgracia, ¿sí o no? Sonríele que está a tu lado, pues. Fíjate lo que dice Génesis 50:20. Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Sí. Cuando tú pasas por ese tipo de cosas, también Dios va a usar tu vida, ¿sí? Pero no te puedes quedar en la amargura, porque Dios no puede usar a una mujer amargada, ¿sí? Dios no puede usar a una mujer amargada, ¿sí? Pero ¿sabes qué? Dios los dispuso para nuestro bien. Amadas, corramos con perdón, perdonando siempre. Para evitar albergar amargura hacia quienes nos hieren, debemos darnos cuenta de que la gracia de Dios nos capacita para perdonar de la misma manera como hemos sido perdonados. ¿Cuánto Dios te ha perdonado? Mucho.
mucho. ¿Quién soy yo para no perdonar a otros? Efesios 1, 7 y 8 dice: Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo, perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. El perdón es el milagro divino de la gracia. A Dios le costó la cruz de Jesucristo para poder perdonar el pecado y seguir siendo un Dios santo. La santificación se trata simplemente de la expresión maravillosa del perdón de pecados en una vida humana, pero la activa, la más profunda fuente de gratitud en una persona es el hecho de que Dios ha perdonado el pecado. Pablo nunca se olvidó de esto. Cuando comprendamos cuánto le costó a Dios perdonarnos, estaremos atrapadas como en un torbellino de banco, sujeto por el amor de Dios. Que Dios nos dé la sabiduría. Y hay otro pasaje, pero no lo voy a leer, en Mateo 8, del 21 al 31, habla del siervo malvado, que lo perdonaron, pero él no quiso perdonar a su consiervo. Y así muchas veces nos pasa. Recibimos el perdón de Dios, recibimos el amor de Dios, pero cuando alguien nos hace algo, no perdonamos. Qué triste, ¿no? Porque no hemos experimentado verdaderamente su perdón. El día que tú entiendas realmente cuánto Dios te perdonó y te sigue perdonando y me sigue perdonando, porque todavía pecamos, ¿sí o no? Todavía pecamos, ¿sí? Pecamos con nuestros sentimientos, perdón, con nuestros pensamientos, pecamos con malas actitudes, pecamos con crítica, pecamos con chisme, pecamos con malas palabras, ¿sí? Pero venimos a Dios y decimos: Dios, perdóname. Y Dios te dice: perdonada, hija, lavada con mi sangre. ¿Y por qué entonces nosotras no podemos perdonar? ¿Por qué se nos dificulta perdonar a los que nos han hecho daño? Y sabes que muchas veces tú tienes que entender que a veces es el enemigo el que te quiere atrapar. Pues a través de esas cosas tú te puedes quedar amargada. Y no importa cuánto hayas venido al cafecito, y venido a la iglesia, leído la Biblia, haber hecho todo, si tú no perdonas, tú te vas a quedar amargada. Porque el perdón es una decisión. Yo decido perdonar, así como Cristo me perdonó a mí, yo decido perdonar a esta persona, porque yo me resisto a vivir en la amargura. Yo me resisto a vivir en la amargura, porque esa amargura te puede matar. La amargura ha matado a muchísima gente cristiana, que fue a la iglesia, que estuvo en la iglesia, que sirvió, que hizo muchas cosas, que compartió la palabra, pero un día alguien, usado por el enemigo, bueno, también a veces Dios usa a la gente, Dios le da el permiso al enemigo, le hizo algo. Uy, fue la muerte. Nunca pudieron haberme hecho esto. No. Gente que se va de la iglesia por su amargura. Gente que anda de iglesia en iglesia por su amargura. Es que este pastor es mejor. Es que este pastor predica más mejor, ungido. ¿Sí o no? Engaño. Es un engaño. Aprendamos a perdonar como Cristo nos perdonó. Si no perdonamos, no avanzamos. No avanzamos. Nos quedamos ahí y pueden pasar años y años y años, y tú vienes a la iglesia y ya traes la cara así toda, como dijera mi esposo, como cuando me da mucha risa lo que dice, ¿no? Como cuando traes, hay un pañal de popó que a veces, así, ¿no? La mujer amargada, anda así toda, no saluda a nadie. Sí, la verdad, eso es andar amargada. ¿Vale la pena? No vale la pena. No vale la pena.
No te dejes engañar. No te dejes engañar. Tienes que aprender a perdonar. Les voy a leer este pasaje de Colosenses, me gusta mucho. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerdan que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Colosenses 3, 12 y 13 si lo estás anotando. Es hermoso. Por último, Lucas 23, 33 y 34 dice: cuando llegaron a un lugar llamado La Calavera, lo clavaron en la cruz y a los criminales también, uno a su derecha y otro a su izquierda. Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados sortearon su ropa tirando los dados. ¿Qué dijo Jesús cuando murió? Perdónalos. ¿Sufrió? ¿Y debía sufrir? O sea, ¿lo pagó por pecador? Jesús no hizo ningún daño a nadie. Sin embargo, experimentó todo el sufrimiento, experimentó todo el dolor, toda la crítica, humillación, pero terminó perdonando. A veces vas a pasar por problemas que tú nada que ver, pero no te amargues, no te amargues. A lo mejor tú dices: yo no he hecho tanto daño como para que me traten de esta manera. Pero ¿sabes qué? No te amargues. No te amargues. No vale la pena la amargura. Deséchala de tu vida. Por eso dice: quítese de vosotros toda amargura. Está diciendo Pablo: quítalo tú. ¿Y cómo lo quito? Pues perdonando. ¿Cómo lo quito? Pues bendiciendo. ¿Cómo lo quito? Pues viendo a la persona con compasión. ¿Cómo lo quito? Pues viendo a la persona con misericordia. Así es como quito la amargura de mi corazón. Dios no va a venir y va a agarrar algo, a ver, ¡shum!, te arranco la amargura. No, 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 no. El Señor te da libre albedrío y tú decides si te quedas en la amargura. Ponte de pie. ¿Puedes pasar, Cintia, por favor? Yo quiero invitarte a que le pidas al Espíritu Santo que examine tu corazón. ¿Sabes que muchas mujeres están enfermas a causa de la amargura? A causa de que no han soltado el dolor en el corazón. Me hizo. Ok, ya te hizo, ya pasó. Perdona, bendice y avanza. No te quedes ahí. Si la persona no te habla y todo, perfecto, muy respetable, pero en tu corazón no hay nada. Eso es lo importante, que no haya nada en nuestro corazón. Cierra tus ojos. A lo mejor estás pasando por alguna dificultad y ni entiendes por qué. Si es el Señor el que está su mano ahí sobre esta situación corrigiéndote, recibe su corrección. Dile: Señor, gracias. No entiendo lo que estoy atravesando. A veces me ha llovido, Señor, sobre mojado. Me viene una cosa y luego me viene otra y me viene otra y yo me pregunto, ¿qué pasa? Espíritu Santo, te pido que tú traigas una revelación a nuestras vidas, que tú alumbres nuestro entendimiento, Señor. Que tú, Señor, nos muestres si hay amargura en nuestro corazón.
Porque ahora mismo, Señor, queremos despojarnos de esa amargura. Señor, ayúdanos a entender que tú tienes el control de todas las cosas. Que las cosas que suceden, Señor, es porque tú tienes un propósito, Señor. Porque esto que estoy pasando, Señor, será para bien. No para mal, será para bien, Señor. Ayúdame, Dios, a no ver a las personas, sino poder ver, Señor, que tú quieres algo conmigo. Espíritu Santo, precioso Señor, ayúdame. Enséñame a recibir la corrección cuando sea necesaria. Cuando sea necesaria, porque yo soy tu hija, tu hijo, y tú me amas, y tú quieres perfeccionar la santidad en mí, quieres hacerme cada día más como tú, Señor. Quieres que yo sea una mujer misericordiosa, compasiva. Quieres que sea una mujer que pueda amar, no importando las cosas que sucedan. Dile, Señor, haz tu obra en mí. Haz tu obra en mí, enséñame. Enséñame a no atorarme en la amargura. Yo sé, Señor, que estamos en un mundo, Señor, donde nos vamos a encontrar a diferentes tipos de personas, Señor. Y que ciertamente es probable que nos lastimen. Es probable que pasemos por algún sufrimiento, Señor, pero eso no nos puede atar. El Centro Familia Feliz de México AC agradece tu atención. Para más información, visítanos en nuestro portal www.familiafeliz.com.mx.